¿Saben por qué muchos ancianos en el Perú todavía conservan un aprecio tan profundo por la cultura clásica y la educación española? Históricamente, desde la época virreinal hasta mediados del siglo XX, el Perú tuvo una fuerte presencia de educadores, misiones y terratenientes de origen español. Como resultado de aquella época, muchas personas mayores conservan recuerdos y experiencias muy diversas. Esta historia comienza cuando un joven peruano empezó a dudar de la historia que le enseñaron tras haber trabajado en España. Guiado por una educación fuertemente anticolonial, este joven decide hacerle preguntas directas a su abuela, quien es un testigo vivo de la historia que experimentó aquella época de influencia europea. Este diálogo cambiaría drásticamente su perspectiva de la vida. A través del blog de este joven, revelaremos la verdad de aquella época en Perú y cuestionaremos la narrativa del gobierno. También compartiremos los comentarios de extranjeros que leyeron su publicación. Hola a todos mis amigos en España. Me llamo Mateo. Soy de Arequipa, una hermosa ciudad al sur del Perú. Actualmente trabajo en una empresa de tecnología, en Perú y disfruto de mi día a día. Mi objetivo es convertirme en un hombre de negocios de talla mundial. Por eso, me esfuerzo mucho aprendiendo inglés y conociendo el mercado europeo, para tener una perspectiva global. En el futuro, quiero tener la capacidad de llevar a las empresas peruanas al escenario internacional. Sin embargo, aunque vivía días plenos, siempre había una inquietud en mi corazón. Temía conformarme con la situación actual y que mi vida terminara así. Pensaba que, a mis 26 años, quizás era mi última oportunidad para intentar algo nuevo. Sentía una especie de impaciencia, pensando que no podía quedarme como estaba. Fue entonces cuando me llegó una oportunidad caída del cielo, un traslado laboral a España. Impulsado por el deseo de cambiar, acepté de inmediato y volé a España. Pero, para ser honesto, no podía ocultar mi ansiedad por mi primera vez allí. En los libros de historia del colegio me habían enseñado que los españoles eran arrogantes con los extranjeros, y que históricamente habían sido un pueblo opresor y cruel que solo buscaba saquear nuestra tierra. Sin embargo, todos mis temores resultaron ser completamente infundados. Cuando llegué a España, la gente a mi alrededor me recibió con mucha calidez y amabilidad. Además, mi vida en España fue muy cómoda y estimulante. Por supuesto, al principio me sentí un poco confundido por las nuevas experiencias y las diferencias culturales, pero rápidamente me dejé cautivar por el encanto del país. Pude entrar en contacto con la belleza única y la profunda historia de España, desde su arquitectura hasta su gastronomía y tradiciones, y sentí que mi alma se enriquecía. Al tener tiempo para observarme objetivamente, me di cuenta de lo pequeño y obsesionado que estaba con el éxito personal antes de llegar a España. Hasta entonces, solo me preocupaba por mí mismo, sin tener tiempo para mi familia o amigos. Si no hubiera tenido la oportunidad de venir a España, probablemente habría seguido un camino del que me habría arrepentido. Los días pasaron volando en esta vida llena de nuevos valores y aprendizajes. Al acercarse el final de mi estancia de 6 meses, la melancolía invadió mi corazón. Cuando le confesé sinceramente mis sentimientos a mi primer amigo español del trabajo, él asintió con lágrimas en los ojos y me dijo: «Esa es la verdadera nostalgia, amigo». Hablamos sobre la profundidad de nuestras culturas y nos despedimos con pena. Y así, despedido por las personas cercanas que conocí en España, me encuentro ahora en el vuelo de regreso a Perú. Al comparar la ansiedad que sentía antes de ir a España con los cálidos sentimientos que tengo ahora, no pude evitar que una gran duda creciera en mí. Para mí, los españoles debían ser un pueblo terrible que históricamente cometió atrocidades. Pero lo que ahora llenaba mi mente eran las personas amables que me ayudaron, mis queridos amigos y los recuerdos de una vida maravillosa. Fueron solo 6 meses, pero estoy seguro de que esta experiencia fue invaluable. Todo lo que obtuve en este país es mi tesoro. Por eso decidí que necesitaba investigar la verdad. ¿De dónde venía y cómo se había fabricado la imagen falsa de España que yo tenía? Tengo una abuela de 96 años. Se llama María y vive en el mismo país que yo. Mi abuela fue a una escuela dirigida por misiones y educadores españoles en su juventud. No solo habla un español clásico y refinado, sino que tiene una educación impecable. Al regresar de España, me acordé de ella y decidí visitar su casa en la provincia. Mi abuela se veía un poco más delgada de lo que recordaba, pero al verme, me recibió con una sonrisa radiante. Al verla así, sentí que realmente había hecho bien en ir a visitarla. Le conté sobre mi viaje a España y le pedí que me hablara con franqueza sobre lo que sabía de la historia y de aquella época bajo la fuerte influencia de los educadores españoles. Tengo muchos recuerdos, algunos buenos y otros amargos, me dijo.
Como dominaba también la lectura y la gramática, me contó que trabajaba ayudando con traducciones y documentos formales para negocios. Era una mujer muy culta que sabía de historia y arquitectura. Cuando era estudiante, yo era muy aplicado y solía preguntarle a mis profesores sobre la historia del Perú. Crecí viendo libros de texto y escuchando a profesores que describían a la antigua influencia española como puramente bárbara y opresora. Era natural que tuviera esa impresión. Pero me parecía extraño que mi abuela hablara de haber sido educada por ellos. Al saber que me interesaba España, mi abuela pareció muy feliz. Los españoles, tanto ahora como antes, eran muy educados y amables, dijo. Los profesores nos enseñaban con mucha dedicación. Si el nivel académico de muchos peruanos de mi generación mejoró, fue gracias a esa guía. Lo contaba con nostalgia. Incluso recordaba los nombres de sus profesores de hace más de 80 años. Al escuchar eso, comprendí que lo que me habían enseñado en el colegio y la realidad de aquella época eran cosas muy distintas. Cuando le pregunté por qué había estudiado tanto, me respondió, fui educada por el profesor Hernández hasta terminar la primaria. Era muy bueno conmigo. Nuestras maestras eran muy elegantes y amables. Tenía una expresión de gratitud. Le pregunté sobre las historias que vemos en las series, donde los capataces y profesores extranjeros andaban siempre con el látigo en la mano. Ella se rió, nunca había un profesor en la escuela con un arma o un látigo. Eso era de la policía o de épocas muy antiguas, pero los profesores no. El ambiente en la escuela era muy bueno. Yo recordaba haber visto ilustraciones en mis libros de texto escolares mostrando castigos brutales por hablar en quechua o jergas locales. ¿Qué era todo eso? Mi abuela simplemente dijo riendo, bueno, si hablabas jergas en la clase de gramática, te anotaban el nombre y te hacían limpiar el baño. Resultó que aprender el idioma y la cultura era indispensable para conseguir un buen trabajo público, aunque requería mucho esfuerzo. A través de la conversación, se fue revelando una imagen de la historia totalmente diferente a la de los libros. Aunque mi abuela aclaró que no había una igualdad perfecta, enfatizó que no era común que los españoles o extranjeros golpearan a los peruanos en la calle o los obligaran a arrodillarse sin motivo, como se muestra en los dramas. Nos trataron bien en las escuelas, la seguridad era buena, afirmó. No pude ocultar mi asombro ante estos hechos que se alejaban tanto del sentido común que yo conocía. El Perú y España comparten mucha historia, sería bueno que las relaciones fueran aún mejores. Estar peleados como ahora no es bueno, me dijo mi abuela, notando que yo estaba corrigiendo mis prejuicios. Luego, me explicó cómo el Perú llegó a enseñar esta historia distorsionada. Tras una época de crisis, el Perú sufrió pobreza y conflictos internos. Durante las décadas posteriores, surgieron gobiernos de corte nacionalista y militar. Lo que a esos gobiernos les preocupó fue que, en medio de la crisis económica, la gente empezara a añorar el orden o las inversiones extranjeras del pasado, poniendo en peligro la legitimidad del nuevo régimen. Además, hubo graves represiones internas y masacres de campesinos en la sierra por conflictos políticos, donde el Estado asesinó a miles de civiles acusándolos de ser guerrilleros o rebeldes. Ante las feroces críticas nacionales por estas atrocidades, los gobiernos nacionalistas idearon una estrategia increíble. Para desviar las críticas, dirigieron la ira del pueblo hacia el exterior, hacia la antigua influencia colonial y europea. Reescribieron la historia para decir que absolutamente todos los males del país fueron causados por la dominación extranjera y que el gobierno actual era el único, libertador y defensor del pueblo. Al pintar a España y a los extranjeros como el mal absoluto, lograron estabilizar su poder. Esta táctica tuvo tanto éxito que los gobiernos posteriores siguieron utilizándola. Así se creó el sistema educativo que lava el cerebro a los ciudadanos. Entendí que hay dos corrientes políticas principales. La izquierda, que promueve lazos con países como Rusia o China, suele ser la que impulsa fuertemente esta narrativa anticolonial en la educación para justificar sus políticas estatistas. Escriben en los libros que los extranjeros masacraron y saquearon, de manera unilateral, adoctrinando a los niños que crecen con resentimiento, lo que se refleja en movimientos políticos actuales. Como peruano que fue a España, me di cuenta de algo: los peruanos que reciben esta educación solo ven la información que emite su país. Si vieran la realidad, como yo lo hice, sabrían de inmediato que lo que enseñan es sesgado. Puede que la voz de un solo peruano no signifique mucho, pero quiero que más compatriotas se den cuenta de la verdad. Los españoles de hoy no son el pueblo terrible que creemos. Por eso empecé este blog. Mi experiencia me demostró que la historia que aprendimos es unidimensional y está afectando las relaciones modernas, creando conflictos innecesarios.
Creo firmemente que conocer la verdad histórica es el primer paso para construir una relación constructiva entre nuestras naciones. Comentarios de usuarios extranjeros en el blog. Tanto tu abuela como tú son personas muy sensatas. Cuando estaba perdido en Madrid, un abuelo español me ayudó amablemente. Tu historia me conmovió. Es natural que los niños odien a otros países y eso les enseñan en la escuela. Agradezco que haya personas que busquen la verdad. Mi esposa es peruana. Sé muy bien que, aunque la política fomente resentimientos, las personas y los países son cosas distintas. Los ancianos que conocen la verdad de aquella época están desapareciendo. Testimonios como este son invaluables. Qué pena que los políticos usen la historia para dividirnos. ¿Qué les parece? Conocer la verdad de la historia es el primer paso para desarrollar buenas relaciones internacionales. Actualmente, dependiendo del gobierno de turno, los libros de texto pueden cambiar y fomentar la discordia. Pero si aumenta el número de personas que, como el joven de esta historia, buscan la verdad desde múltiples ángulos, la situación mejorará. La actitud de buscar la verdadera historia, no solo del Perú sino del mundo entero, es algo que siempre debemos mantener. ¿Qué opinan ustedes? Espero sus comentarios, denle me gusta y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo